muchas gracias por estar acá en este momento tan importante para nosotros como editorial y también para todos como escritores, ¿no es cierto? Es una ocasión que vale la pena darle el nivel que merece. Estamos acá para presentar la novela La Contracorriente, Los días de Allende, de Guillermo Atías, y nos encontramos con un invitado especial, junto también a Rodrigo y junto también a familiares del escritor. Así que, primero que todo eso, agradecerles y también agradecer a la Sociedad de Escritores por el espacio. Bueno, voy a dar la palabra a Rodrigo. Hola, buenas tardes. Primero que nada, claro, hacer extensiva el agradecimiento a la SET por el espacio, por el apoyo en difusión. Agradecer también a la familia por la confianza de este importante proyecto que me dieron como responsabilidad, que lo valoro sumamente, sobre todo porque nosotros somos una editorial pequeña y este es un trabajo realmente relevante y por tanto me parece un honor estar aquí representando este proyecto. Quiero agradecer también, hacer un agradecimiento especial a Astrid, que es la autora, la pintora detrás de la pintura del cuadro que ocupamos para la portada, y además que ella me ha colaborado, me ha apoyado desde el inicio de este proyecto, desde revisar el texto, transcribirlo y también participar en estas presentaciones, lanzamientos. De manera que eso es lo primero. Yo quisiera compartir conversando y comentándole mi propio acercamiento a la obra de Guillermo Atías. Yo creo que mi interés por la obra de Guillermo se remonta por lo menos hace 20 años y comienza cuando me encuentro casualmente con el libro A la sombra de los días. Yo desde esa época vendo y compro libros usados y de repente compro lotes de libros y en esos lotes venía de repente A la sombra de los días. Y al momento de leerlo, de inmediato me di cuenta que estaba frente a un escritor excepcional, sobre todo por la capacidad reflexiva que muestra esa novela, bueno, por su contenido político y también por la nota de humor, que es un humor que no es un humor evidente, un humor bastante sofisticado. Esos son como los elementos que recuerdo que en ese primer momento me llamaron profundamente la atención. Y lo menciono así como y lo quiero resaltar, que este como acercamiento casi casual con la novela, porque de alguna forma uno llega a los escritores por otro escritor, pero en este caso con Guillermo Atías faltaron los eslabones que me conectaban a Atías. Si no hubiera sido por esta casualidad, yo tal vez no habría jamás conocido la obra de Guillermo, y eso ya es un hecho de la causa. Bueno, pasó el tiempo. Yo me acuerdo que en esa oportunidad yo hice una pequeña investigación y di con un texto de Volodya Teitelman que se llama Los días de la Contracorriente. Los días de la Contracorriente, ¿sí? Publicado en La Araucaria el año 78. Y es, yo creo que de los pocos artículos de prensa que se refieren a la novela La Contracorriente. Y bueno, ya desde ese momento, estoy hablando hace 15 años atrás, ya empecé como con el tema de la importancia o de que aquí había un trabajo editorial por hacer relevante. Yo todavía no tenía editorial en ese momento, pero me empezó a picar el bichito y yo creo incluso que cuando comenzamos con la editorial, este proyecto estaba como dentro de las cosas que yo quería hacer con la editorial. Estoy hablando hace 10 años atrás. Entonces ya con editorial, recuerdo que lo primero que hice fue googlear, buscar por Facebook y di con Santiago Atías. Y con él fue la primera persona con la que hablé y bueno, él vivía en ese tiempo en San Pedro Atacama, creo que todavía vive allá, con su mamá. Y bueno, conversamos, tuvimos muchísimas conversaciones, en una oportunidad incluso hablé con su mamá, con María, y recuerdo mucho esa conversación porque hablamos casi una hora y bueno, me contó cosas extraordinarias sobre la vida de Guillermo y también sobre todo de la generación, de toda la gente que iba a su casa, que frecuentaba la casa, porque parece que Pablo también nos comentó ahora a la pasada que Guillermo tenía esta cosa gregaria y reunía al resto de los escritores de la generación.
Bueno, yo después de esa conversación más convencido estaba de la necesidad de llevar este trabajo a cabo. Pero en ese tiempo Santiago no tenía mayor información sobre lo que había pasado con la novela La Contracorriente, y de manera que, bueno, quedó en eso, quedó en varias conversaciones, pero no llegamos a nada, y después con el tiempo, bueno, perdí el contacto, que seguramente perdí el celular, hasta que hace más o menos 7, 8 años, 6 años más o menos, voy con este libro, que es un libro bastante particular, publicado por Tiempo Robado, donde, bueno, es una historia escrita y ilustrada por una pareja de franceses sobre la Unidad Popular y sobre el golpe militar. Pero lo particular era que esta historia está contada desde la perspectiva de un niño, y ese niño resultaba ser Pedro Atías. Entonces la historia la cuenta contando la historia de su padre, y ese es el acercamiento que tiene al tema. Entonces, claro, yo había conocido a Claudia Marchand de Tiempo Robado, entonces de inmediato la llamo, le cuento de mi obsesión ahí con Guillermo Atías, y ella finalmente es la que me contacta con Antonia, Pedro y Pablo. No me acuerdo bien con quién hablé primero, con quién después. Conversamos varias veces, siempre a la distancia. Y en ese momento, bueno, el manuscrito estaba perdido, el manuscrito de la novela estaba perdido. Pedro creo que me manda una transcripción que él había hecho años atrás, pero que estaba hasta la mitad de la novela. Claro, yo la leía, quedé fascinado, porque leyendo por primera vez la novela, pero nunca llegué a leer el final. Entonces, bueno, ya pasaba el tiempo, seguía el vínculo con ellos, esperando a ver si tenía alguna noticia. Hasta que un día Antonia me habla, bueno, entre medio nos juntamos con Antonia en una oportunidad que vino a Chile en el año 2024, y de esa reunión salió la idea de publicar Y corría el billete. Y lo hicimos, en el año 2024 hicimos una reedición de esa novela. Que es extraordinaria. Más adelante voy a tratar de hablar de todas las novelas, por lo menos con un pequeño comentario. Hicimos la que corría el billete, y al rato me escribe Antonia en una oportunidad y me dice: apareció el manuscrito. Lo tiene Valentín Atías, nieto de Guillermo Atías. Y yo, ok, ya, su contacto. Le hablo a Valentín de inmediato, y resulta que la novela estaba a 2 cuadras de mi casa. Y siempre lo cuento, porque después de 20 años de dar vuelta, hablar con Francia, con Suecia, con San Pedro de Atacama, con Puerto Vara, la novela estaba a 2 cuadras de mi casa. Bueno, inmediato fui a buscarla, la fotocopié, en media hora ya se la había devuelto, y ese mismo día puse a leerla, y la verdad que recuerdo la emoción de leerla, primero que nada por el contenido, por el impacto, que es una novela de alto impacto. Es fuerte, es una tragedia. Eso, por una parte, explicaba mi emoción, pero también el hecho de estar leyendo una novela que prácticamente nadie conocía. Eso también me resultaba sumamente fuerte, emocionante. Y bueno, y desde ese momento empezamos ya con el trabajo serio, concreto de llegar a la publicación de la novela. Respecto del manuscrito, yo quiero conversarles del manuscrito, desde el que sacamos esta novela. El manuscrito que me facilita Valentín es un texto mecanografiado a máquina, firmado por Guillermo Atías, y que al final del documento salen 3 fechas. Dice Francia en enero del 74, Córcega en noviembre del 74, y Ciudad de México en el 76, no me acuerdo el mes, el 76. Y ya, bueno, yo conversé con Pedro preguntándole un poco más antecedentes de esos datos, y me comenta 2 cosas que yo creo que son fundamentales para entender de dónde viene esta edición. Una es que, bueno, me comenta que él recuerda que su papá se consiguió en un momento una casa en Córcega, y se fue a Córcega exclusivamente a terminar esta novela. Y estuvo 3 o 4 meses dedicado exclusivamente a la novela hasta que la termina de escribir, aparentemente en esa fecha.
Y respecto de la fecha del 76 de Ciudad de México, me comenta que en esos años Guillermo Matías viajó varias veces, hizo por lo menos 2 viajes a México y que estaba la idea de publicar la novela en español en Fondo Cultura Económica Mexicana. Desconozco por qué ese proyecto nunca llega a concretarse, pero yo sospecho que este manuscrito tiene que haber sido corregido por Guillermo Matías pensando en esta edición más para Hispanoamérica. Entonces le agrega, por ejemplo, nota al pie, donde describe algunos personajes históricos relevantes que salen lo mencionado en la novela, o algunos hechos puntuales que ocurrieron durante la Unión Popular y que seguramente una persona, alguien que no es chileno no lo iba a conocer, y en ese sentido es que lo agrega Guillermo Matías. Y también yo tengo la sospecha, y esto ya más a título personal, de que el subtítulo de Los Días de Allende también pudo haber sido agregado para esa publicación en particular. Lo digo porque, bueno, en el artículo de Boledo de Teitelbaum se habla de la contracorriente, no se habla de la contracorriente de Los Días de Allende, de manera que sospecho que también en este afán de darle contexto le agrega este subtítulo. Y nosotros, bueno, considerando que era un texto que había sido corregido por Guillermo, revisado, y lo dejamos todo tal cual, y además que la distancia temporal en este caso también justificaba hacer ese tipo de contextualizaciones, de manera que yo no le cambié una coma al texto que recibí, salvo por cosas que son manifiestamente problemas de tipeo, etc. Pero el texto final es tal cual, ese manuscrito hecho seguramente para esa versión que nunca se hizo en México. Quiero hablar también del devenir que tuvo esta novela. Esta novela no es totalmente inédita porque sí hubo una edición francesa en el año 78 que Guillermo Matías vio en vida. Y ese mismo año además se hizo una edición en ruso, que se tradujo al ruso y se publicó en literatura extranjera de Moscú, con un tiraje de 1 millón de ejemplares. Menciona ahí Boledo de Teitelbaum, que bueno, para nosotros puede ser muy sorprendente, pero para Rusia puede ser una cosa bien cotidiana. Claro. Y bueno, y eso, y en el año 79 Guillermo Matías fallece en Francia en un accidente automovilístico, y la novela quedó ahí un poco en el olvido. Hay una edición también hecha en Varsovia, en Polonia, del año 86 me parece, que también para registrar. Entonces, claro, estamos ante esta situación de que después de 50 años estamos frente a una de las novelas, a mi parecer, la más importante de Guillermo Matías, de uno de los escritores más relevantes, de una de las generaciones más prolíferas que ha dado Chile, y resulta que no estaba publicado. Entonces, eso para mí es un olvido ya sintomático, y creo que da cuenta habla de nuestra sociedad, del tipo de sociedad que hemos ido construyendo, que no es capaz de verse a sí misma, que se desconoce. Entonces, claro, hay cosas evidentes, o sea, es evidente que la razón por la que no se publicó fue política, y fue porque Chile está en la dictadura militar, y una novela sobre la Unión Popular, y particularmente esta, que además de hablar de la Unión Popular, habla de la contracorriente, es en el fondo la contrarreacción, la contrarrevolución, la reacción fascista que se inicia desde el momento número 1 que Salvador Allende llega al poder. Ya las facciones fascistoides, protofascistas comienzan a organizarse para terminar sacando a Salvador Allende, para sabotear el proceso. Entonces, claro, una novela que es impensable y ni siquiera imaginar que se hubiera podido publicar en Chile, pero resulta que después también, llegando el retorno a la democracia, tampoco se hizo. De ahí yo creo que ocurren otros factores, que yo creo que a lo mejor
Rodrigo Carbacho nos podría a lo mejor orientar, pensando en sus conocimientos respecto a la literatura chilena, pero yo creo que de alguna forma se hizo cierta operación y que ciertas novelas se dieron como por superadas, sobre todo la novela política, la novela comprometida, y entonces se priorizó a una literatura más universal, más existencial, pero no política, no local. Y de alguna forma yo creo que eso es una de las razones del olvido, pero yo no me quedo tranquilo con esa explicación. Yo creo que hay más aquí, hay más razones de por qué Chile es tan ingrato con sus escritores, porque no solo pasa con Guillermo Matías. Yo creo que el caso de Guillermo Matías es seguramente el más grosero dentro de otros olvidos que también son sumamente importantes y relevantes, sobre todo en la literatura hecha en el exilio durante los años más oscuros de la dictadura. Entonces, como pensando en este tema del olvido, di justamente con una cita de Guillermo Matías que hace en el año 58, donde aborda este tema, y yo creo que es bastante clarificadora y quería compartirla con ustedes. Esto sale en un artículo de revista Atenea que se titula La literatura como luz. Y en ese artículo Matías dice lo siguiente: absorbidos en acomodarnos a las reglas de una estética que, tenemos que repetirlo, no puede ser directamente nuestra. En ese momento estaba hablando de la tendencia de los escritores chilenos a copiar modelos estéticos extranjeros antes de tratar de elaborar una estética propia. Hemos olvidado conocernos nosotros mismos. Continúa. La literatura se nutre de las relaciones humanas y al hacerlo, al desentrañar e interpretar el suceder multitudinario o individual, devuelve transformado en valor el símbolo literario, el elemento que la generó. Esto es lo que ha ocurrido entre nosotros, o ha sido escasamente tratado por nuestros escritores. Perdón, esto es lo que no ha ocurrido entre nosotros, o ha sido escasamente tratado por nuestros escritores. Nuestra sociedad es pobre en el simbolismo que lo hubiese hecho más fuerte, más resistente a la disgregación. Entonces, ya Matías con su característica franqueza, de alguna forma hace una especie de mea culpa y dice que también este olvido es responsabilidad también de los propios escritores, que no han sido capaces de desarrollar una obra que la sociedad la reconozca como propia. Entonces a mí me pareció interesante porque a pesar de que es el año 58, yo creo que estamos más o menos en lo mismo. También, y con esto quiero ya entrar más en el tema de la novela, propiamente tal, en esta cita está entredicho algo que Matías en otros lugares también menciona, que es la función que él le ve a la novela. De partida, Guillermo Matías no concebía una novela que no estuviera situada, no concibe una novela que no se alimente de su contenido, de su propio contexto. Y está este elemento de que él cree que la novela tiene esta función de ser un espejo para la sociedad, para poder transmutar en símbolos los valores sociales. Explicado en simple, en el fondo, la sociedad, al reconocerse en una obra de arte, se da la posibilidad de poder, la posibilidad de cambio, la posibilidad de cambiar ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas cosas como aprendían como de mecanismo automático. Y esa sería justamente la función de la novela. Y esa es la novela, ese es el compromiso de Matías. El compromiso de Matías está como con la veracidad, con hacer un relato fidedigno. Es una novela comprometida, pero no una novela comprometida con un ideario o con una ideología en particular. Y eso es muy notorio en Matías. Pero sí es una novela que comprometida con hacer un retrato lo más fiel posible de la sociedad que la posibilita. Entonces, bueno, pensando en esta como telos que instala Guillermo Matías para su propia obra, yo imaginaba, bueno, a Guillermo Matías, el año 74, o mejor antes, el año 73, septiembre del año 73,
incapaz de retornar a Chile, pensando en todo lo que había ocurrido, todo lo que él había visto, y con la urgente necesidad de escribir algo, la urgente necesidad de llevar esto a un objeto artístico que después sea útil, porque hay una función de práctica en la novela operativa, no es un asunto solamente como entretenimiento. Y claro, se hace cargo de esto, se hace cargo de presentar un cuadro lo más fielmente posible de estos años, de los años de la Unión Popular, del desarrollo del proyecto socialista de Salvador Allende, hasta su desenlace trágico y violento el 11 de septiembre de 1973. Creo también, y esto también creo que es lo que lo hace una novela relevante y posiblemente la más relevante de la novela escrita por Guillermo Matías, es el hecho de que esta necesidad de simbolizar o de llegar de simbolizar y de llegar a una versión fidedigna de los hechos sigue operativa, sobre todo en la dificultad que tenemos como para reflexionar y pensar sobre esos 3 años de la Unidad Popular. Me parece que todavía existe como un manto nebuloso respecto de lo que ocurrió durante la Unidad Popular. No así con lo que ocurrió después, con lo terrible que fue, al menos tenemos más o menos claro cómo sucedieron las cosas, pero me da la impresión de que respecto a la Unidad Popular todavía no hay un consenso. Y en ese sentido esta es una novela absolutamente contingente, que aporta un elemento fundamental para hacer ese trabajo. Y también, claro, lo quiero mencionar, o sea, pensando en las cosas, la sociedad chilena no ha cambiado tanto como quisiéramos desde el año 73 hasta el día de hoy. Seguimos gobernados más o menos con las mismas personas que participaron de la Junta Cívico-Militar que rompió con la democracia y que hizo la dictadura de Pinochet. Internacionalmente también estamos nuevamente frente a un resurgimiento de la ultraderecha, de los fascismos. La situación es más o menos, con distintos matices, es más o menos parecida a la que se vivía en el año 73. Bueno, para continuar, quiero hacer un breve recorrido, tratar de ser bien breve, sobre todo de las novelas de Guillermo Matías. Me voy a centrar en las 3 novelas conocidas y finalmente para terminar hablando de algunas cosas de esta última novela, La Contracorriente. La primera novela publicada por Guillermo Matías fue El Tiempo Banal, del año 1955, publicada por Editorial Nacimiento. Aquí Carvacho trajo tiene esa edición, que es la edición, porque hay 2 ediciones, que en realidad son las 2 del mismo año. Se hizo una para el público general y se hizo esa como una edición especial para los suscriptores del club de lectura. Pero es básicamente la misma edición. Respecto de esa novela, yo quería como destacar como el interés por retratar la idiosincrasia del pueblo chileno que presenta en esa novela. Luis Merino, más adelante, definiría esa novela como novela sociológica. Y se entiende por qué, y estoy de acuerdo, se entiende porque de alguna forma en esa novela lo que hace Tía es retratar la sociedad chilena de mediados del siglo pasado y toda su estratificación de clases y cómo estas clases conviven pero no dialogan y en realidad no es solamente diferencias de poder adquisitivo, sino que son verdaderas cosmovisiones distintas e incluso enfrentadas. Yo creo que a mi gusto es de las novelas mejor logradas que dan cuenta de eso, de las particularidades de la sociedad chilena. Y también hace unas observaciones sobre la idiosincrasia
del chileno, que también son muy entretenidas y cumplen con eso de que uno se siente reflejado. Eso en particular con respecto al tiempo banal. Luego, bueno, perdón, quiero también leer una cita de Alone, que escribe sobre el tiempo banal, que dice lo que estoy diciendo yo, pero con mejor. Bueno, Alone dice: es un costumbrista exacto, un pintor de tipos, un descriptor de escenas y personajes, a menudo dramáticos, sumamente fiel, exacto, serio. Reproduce la atmósfera, traslada al medio ambiente, nos introduce en la casa del pobre, en los restaurantes dudosos, sube, no con tanto colorido, a los salones aristocráticos y hace hablar y vivir a la gente millonaria, entremezcla el local de los carteros y la hacienda campesina, habla de los explotados y los explotadores, sin fe en doctrinas, sin abanderarse, sin salir a uno ni a otro, diciéndoles la verdad, viéndoles con una mirada personal y nueva, a veces vaga, a veces precisa, siempre ligera. Ese elemento de sociólogo experto, observador de la sociedad, que en esta novela en particular se ve como en todo su esplendor en la condición del narrador, Guillermo Matías, ya en su primera novela. Luego, 9 años después, en 1964, publica su segunda novela, La sombra de los días, publicada por Zig-Zag. Esta novela en particular, que es la que yo les mencionaba, que es la primera novela que yo conocí de Guillermo Matías, en esta nueva versión, en esta misma edición, ahí yo ya noto algo que podría llamarse como lo propio de Guillermo Matías, que es este afán de narrar los grandes acontecimientos históricos y sociales del país, pero a través de lo particular, a través de la historia de personajes mínimos que están involucrados con los hechos, pero de manera tangencial. Y tiene esta gracia que plantea cómo se entrecruzan las cosas, cómo las pulsiones, los afectos, las relaciones de amor se entrecruzan con la posición política de los personajes, con su rol social. Y bueno, en particular en La sombra de los días, Guillermo Matías plantea una estructura básica de 3 personajes. Uno es un antiguo funcionario del Frente Popular, el otro es un extraño personaje adherente como a estos grupos neonazis o nazis directamente que estaban bien en boga al principio del siglo pasado en Chile. Entonces, a través de la historia de este triángulo amoroso, va desmembranando de alguna forma la historia tanto de la izquierda, que estuvo involucrada en el Frente Popular, y también de este segmento de grupos nazis. Y se mezclan las cosas, entonces el desenlace de este triángulo amoroso es muy parecido. Podría ser simbólicamente una metáfora de cómo se desarrolló, por un lado, el partido que llevó a Pedro Aguirre Cerda al poder con el Frente Popular, y por el otro, este grupo de neonazis que termina fatalmente con el asunto del seguro obrero, de la matanza del seguro obrero. Son cosas que mencionan en esa novela. Entonces aquí de nuevo encontré una cita de Hernán Loyola que habla de esta particular capacidad o condición de Guillermo Matías de presentar estos personajes totales, cabales, como en todas sus facetas. Dice: difícil es condensar y explicar cómo el enlace sutil que el novelista ha venido trabajando entre los conflictos personales y los políticos logran al final un desenlace coherente y de significación compleja. La solución del triángulo amoroso aparece íntimamente ligada a la conflictualidad que en cada uno de ellos se da de un modo reflexivo, temperamental o simplemente vital. Esta mezcla, este afán de mostrar a los personajes en su totalidad, sin apartados. Después continúa esta nota de Hernán Loyola y dice: esta novela implica un intento extraordinariamente interesante de ofrecernos la representación literaria de una conflictualidad humana no mutilada,
no parcelada, sino integral, los problemas del corazón y de la razón, del sexo y de la solidaridad humana, de la existencia personal y de la historia colectiva, del placer y de la responsabilidad, no presentados en compartimientos estancos ni avanzando por tronchas independientes o desconectadas, sino fundidas, entrelazadas en la unidad de la vida y de la conciencia. Eso para mí es fundamental y es lo propio, lo característico, a mi impresión, de la narrativa de Guillermo Matías. Bueno, después quería mencionar también otro libro que no es una novela, pero que es un ensayo que se llama Después de Guevara, que lo publica en 1967 por Editorial Plan. Lo menciono también a pesar de que no sea una novela, porque también tiene elementos que después quiero considerar para valorizar la novela que hoy día estamos dedicados a presentar. Y es ese particular manera de pensar crítica de Guillermo Matías, que a pesar de que está en una época muy sumamente ideologizada, donde la discusión ideológica se había polarizado a tal nivel de que incluso resultaba difícil el diálogo y el consenso mínimo, Guillermo Matías es capaz de mantenerse neutral. No neutral desde el punto de vista de no comprometido, porque como les digo, era una persona totalmente activa desde el punto de vista político, pero en sus juicios es muy crítico, incluso con su propio sector, podríamos decir. En este caso, después de Guevara, a pesar de la tremenda admiración que tenía por Fidel Castro y por el Partido Comunista y por la Revolución Cubana, también es sumamente crítico porque me parece que no le gustó cierta actitud de Fidel Castro, del partido Cubano, que como que desmerecía todo lo que no sea la vía armada al socialismo. Entonces él sintió que como que ahí no había posibilidad de diálogo, o sea, como que o te alineabas como con esa estrategia o no valía nada. Entonces es sumamente crítico con ello y eso yo lo valoro porque me parece que es un elemento a considerar y que también está presente en la contracorriente. Porque la contracorriente no es una historia que, como uno podría imaginar, es como que no sé, que está de alguna forma idealizado, el proyecto popular de Salvador Allende, no, es sumamente crítico con la propia izquierda. Es sumamente crítico obviamente con la derecha y con todo el plan para boicotear el proyecto de la Unidad Popular. Pero también es sumamente crítico con la propia izquierda, que no se alineó con Salvador Allende en determinado momento y que aportilló de alguna forma el proceso desde adentro. Eso yo creo que para mí es un valor y esa capacidad de, a pesar de estar sumamente tomado por los hechos, involucrado, está exiliado, tiene esa capacidad de poder mantenerse racional, una frialdad racional para poder tratar los temas y llegar a una verdad, porque aquí lo que le interesa a ti es llegar a una verdad finalmente, no es llegar a una verdad con apellido, no una verdad comunista, la verdad de los hechos. Bueno, y la otra novela que se conoce de Guillermo Matías es Y corría el billete, esa que publicamos el año pasado con la editorial Mala Madre y que originalmente se publicó en Quimantú en dos tirajes de 70.000 ejemplares, que seguramente fue muy leído. Respecto de esa novela es muy distinta a la otra, es otra cosa, y investigando sobre el contexto en el que se escribió esa novela, uno lo comprende. Aquí en un artículo menciona que se demoró 30 días en escribir la novela y que había sido hecha por encargo. Yo no sé cómo habrá sido el encargo, pero me imagino que era algo así como, bueno, necesitamos una novela que llegue al mundo obrero y que llegue con un mensaje claro. Porque eso es Y corría el billete. Y corría el billete es una novela escrita en habla popular, cosa que a los críticos les cargó en el momento. Ahí encontré una cita ahí de Julio Yarzún que decía que no entendía cómo Guillermo Matías, con las dos novelas que tenía anteriormente, llega y escribe eso. Como que no entendía cómo está escribiendo como hablan los delincuentes. Decía. Pero bueno, para mí, mirado en retrospectiva, para mí es un valor. Es un valor eso
de incorporar el mundo obrero a la literatura o a la cultura, y no al revés, no querer acercar la cultura al mundo obrero y no el mundo obrero a la cultura. Y claro, el caso de Corría el billete es una novela que se trata de una fábrica que está tomada, que creo que es la ex fábrica de Kurt, lleva a la ficción, y donde hay un sapo, que es Mario Caro. Y Mario Caro, bueno, le paga el ex dueño para sabotear. Y es un poco la historia de este personaje, que es un carajo de persona, pero que algo tiene que lo hace querible. También eso tiene a la tía, que como son personajes totales o muy bien construidos en todas sus dimensiones, a pesar de que Mario Caro es un carajo, igual uno lo termina por apreciar. Y bueno, la novela después termina en que este personaje se termina como tomando conciencia de clase y dándose cuenta de lo que estaba haciendo, pero ya era muy tarde, entonces lo terminan matando. Pero yo quiero destacar esa novela porque está ahí también muy claro como este tema de que para Atías la novela tiene una función social. Ahí es casi un experimento, pero es como el afán de querer intervenir directamente en la realidad. Y yo imaginaba así como, chuta ya, esto se nos está yendo a las manos, esto se va a descalabrar en algún momento, necesitamos que urgentemente la gente empiece como a poner atención a lo que está pasando, porque no era todo miel sobre hojuelas, pues, o sea, estaban tomadas las fábricas bien, se había organizado, estaban produciendo las fábricas, todo funcionaba bien, pero detrás de eso estaban los saboteadores, los sapos, los ex jefes, dueños de la fábrica, etc. Bueno, eso. Entonces, esos son un poco los comentarios que quería hacer como en términos generales de la obra de Atías, para ahora hablar directamente de la contracorriente. Porque como les digo, a mi gusto, y esto ya a título personal, y ojalá que se discuta, para mí es la novela más importante de Guillermo Atías. Posiblemente la novela más importante escrita durante el exilio, en el exilio, y posiblemente la novela más importante que se ha escrito sobre el tema, sobre la temática en particular de la Unidad Popular. Para relevar su importancia, yo creo que integra todas las cosas que tenían las demás novelas. Integra la mirada sociológica que desarrolla en El tiempo banal. En este caso es desde el punto de vista de un periodista que se le da la tarea de venir, uruguayo, extranjero, que se le da la tarea de venir a reportear esta extraña revolución a la chilena, revolución comunista, socialista a la chilena. Entonces, claro, eso ya le da el pie para poder hacer un retrato idiosincrático del chileno. Y hay notas muy precisas también, lo mismo que en El tiempo banal, notas muy precisas sobre la manera particular del ser del chileno. Y por otra parte, también incorpora esta estrategia narrativa de La sombra de los días. Entonces, narra de un hecho histórico, pero a través de la historia de amor de este periodista, con una periodista chilena y muy involucrada políticamente en ese momento, que escribía en el diario El Combate, que es un nombre ficticio que yo creo que puede haber sido el sí, pero no sé. Y bueno, y esta historia es una historia de amor trágica, porque finalmente Marta termina siendo de las primeras víctimas de la violencia instalada por el fascismo, por la CIA, por los grupos de ultraderecha. Entonces es lo mismo que hacen La sombra de los días, pero ya desde un tono trágico. Ya esto, porque La sombra de los días termina como casi como en una chacota. Es bien interesante el final de La sombra de los días. Es como que al final ya como que estos tres personajes se juntan y como que ya la pasión se había acabado, ya como que todo les parecía como hasta ridículo. Aquí en cambio no, aquí esto es una historia que termina en una tremenda tragedia. Una tragedia, una relación de amor trágica, pero también, digo yo, la historia de amor trágica del pueblo chileno con el poder, que termina siempre trágicamente. ¿Y por qué yo destaco esta novela por sobre las demás? Porque tiene un elemento que no tiene la otra. Y de alguna forma yo creo que el haber pasado por esta experiencia de estar exiliado y de ver las atrocidades que estaban ocurriendo en Chile, lo tiene que haber marcado profundamente, tiene que haber cambiado. Porque esta es una novela ya que incorpora cosas que es política, pero también es existencial. También es
tiene esto que está en todas las novelas, pero aquí está mucho más marcado, que es como el ser humano frente al destino, y cómo el destino le pasa por encima, y a pesar de que todos sabían que la cosa iba mal, que en cualquier momento se venía la golpe militar, no se podía hacer nada. Era como el individuo impotente frente a las corrientes del destino. Y eso para mí lo hace una obra existencial y universal también. A pesar de que habla de un caso particular chileno, habla finalmente del hombre frente a las corrientes del destino. Y tiene eso aquí, que tiene esta cuestión de que todo es como una vía, todo se va deteriorando en las novelas de aquí. Es como el mismo paso de la vida hacia la muerte, es como que la misma vida fuera un camino, un acercarse hacia la muerte. En este caso, esta novela termina trágicamente, bueno, pero todas, en Correr el billete muere el personaje principal, en El tiempo banal se mata uno de los personajes y todas las relaciones sociales y afectivas se van un poco al carajo. Todo es como que se va deteriorando, como que la noción del tiempo de aquí es como que de la idea al hecho hay mucho trecho, dicen, bueno, aquí hay mucho más trecho, como que hasta la intención inicial se va perdiendo en el camino. La intención del Frente Popular en un momento, las intenciones de la Unidad Popular, eso. Y bueno, y la otra cosa que para terminar la idea y darle el paso a Rodrigo Carpaccio, es decir que esta novela viene a completar una saga de novelas sociológicas que se inicia en El tiempo banal, continúa en La sombra de los días y que terminan con la contracorriente. El resultado final son 60 años de una historia, de la historia del país, pero una historia vista desde el punto de vista afectivo, íntimo, personal. Entonces este es un documento único para... Yo en el primer lanzamiento que hicimos en Centex invité a historiadores, porque pensé que además de tener relevancia para los escritores, para la gente que gusta de las letras, también para los historiadores. Y tenía razón, porque Pablo Aravena en particular, historiador, que hizo esa presentación, me decía, yo siempre anduve buscando a alguien como Guillermo Matías, en el sentido de un descolgado. Alguien desde la izquierda sea capaz de hacer un relato crítico sobre lo que ocurrió y no tamizado, blanco, negro, ni ideologizado. Y bueno, por esas y todas las razones que le he comentado, yo creo que es fundamental esto que estamos haciendo y eso, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestro invitado especial, Rodrigo Carpaccio Alfaro. Carpaccio Alfaro, Quilpué, 1982, escritor, investigador y profesor de literatura. Sus áreas de investigación se centran en literaturas marginales de Latinoamérica, poesía y narrativa chilena, interculturalidad y fomento lector. Es miembro fundador de Red Margen, red de estudios literarios sobre la marginalidad, la alteridad, los desplazamientos contemporáneos y canon alternativo, y forma parte del comité editorial de LOM Ediciones. Ha publicado los libros El violín del diablo, Poesía 2007, Clásicos de la miseria, Canon y margen en la literatura chilena, Ensayo 2016, Quilpué, Poesía 2017, Inmundo, 3 relatos necrófilos, Narrativa 2019, Proyecto C80, Libro Objeto Digital 2020 y Crujido de Mandíbulas, Narrativa 2023. También ha sido editor de los libros Su voz viene en el viento, Poesía reunida de Manuel Rojas 2012, ¿Qué hay detrás de la ventana? Letra, imagen, música, arte por Roberto Bolaños 2023 y Arte Rebelde, Resistencia y Clamor Popular 2025. Con ustedes, Rodrigo Carpaccio. Bueno, en primer lugar, vamos así o así, así que la acomoda más.
Siento que es muy fuerte. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, gracias por su asistencia. Siempre es lindo ver los espacios llenos cuando se presentan libros, y libros chilenos más encima, con una gran carga social e histórica, como bien nos dice mi tocayo Rodrigo, ¿cierto? Bueno, yo venía a invitar a leer a Atías, ¿cierto? A buscarlo, ¿cierto? A irse a ver a San Diego, a revisar estos libros viejos, y nos hiciste harto spoilers, ¿cierto? Entonces ahí, ojo, no, pero igual son también los spoilers, siempre nos motiva a ver cómo suceden esas cosas, ¿cierto? Pero lo que dice Rodrigo es muy cierto, o sea, se presenta aquí una obra que yo creo que también es fundamental para entender un periodo histórico desde la literatura, situándonos obviamente no desde un pasado, como tú bien dices, ideologizado, milenario, ¿cierto? Un poco rescatando ese Chile de blanco y negro, sino que se está planteando desde lo más cercano, ¿cierto? Una obra escrita, ¿cierto?, entre 74 y 76 aproximadamente, o sea, al lado de lo que sucede, con un excelente ojo crítico y político, porque obviamente nuestro querido Guillermo Matías formó parte de una generación de nuestra literatura nacional que, por lo menos para mí, que vengo estudiando hace años esta cuestión, yo creo que es la clave para entender nuestra novela chilena del siglo XX, que es la novela social, nuestra querida generación del 38. Entonces, darnos cuenta de que sigue un escritor de esa generación tan presente y que se puede obviamente encontrar ahora en librerías gracias a Mala Madre, para mí es muy importante y muy contento, porque eso también nos va a invitar a que la gente se empiece a preguntar, bueno, ¿quién más escribe, ¿cierto?, de esa generación? ¿Dónde están las cosas de Fernando Alegría, por ejemplo? ¿Dónde está Gonzalo Drago con su Purgatorio? ¿Dónde está, cierto, Hijo del Salitre de Gloria Teitelo? O sea, de alguna manera nos invita también a abrir otras puertas y otras ventanitas para empezar a buscar a estos autores que yo considero que son súper importantes para entender la historia nacional. Así que también los invito a hacer esa búsqueda. Bueno, yo traje un escrito, así que lo voy leyendo y complementando con algunas opiniones, también obviamente tomando varias cosas interesantes que dijo nuestro querido Rodrigo. Aquí tengo que cambiar los ojos, no veo nada. Ahí sí, hoy cambió. Bueno, este texto lo titulé como "Los viejos ideales siguen valiendo la pena". Que luego en la vista el porqué de esa frase. En 1938 no solo hubo una masacre como la del Seguro Obrero, un 5 de septiembre, o un conflicto político que tensionara las elecciones de ese año, sino que comenzó a vislumbrarse una ruta social y política que transitaría hasta su punto culmine y glorioso en 1970. Pedro Aguirre Cerda no es solo elegido presidente de la República de Chile, un político republicano, concepto que algunos sujetos que no merecen que los mencione lo han robado, sino que con su gran lema, gobernar es educar, dejó un legado que merece ser siempre recordado. Pero, ¿qué tiene que ver esta antesala con Atías, autor que en lo personal nunca imaginé tener el honor de presentar un libro? Ese año 38 fue el número ideal con el cual se designaría a una de las más grandes generaciones de escritores nacionales, la generación del 38. Generación política, social y estética, que abre una puerta importante a varias voces de la literatura chilena. Hay que considerar que esta generación de alguna forma marca una antesala para entender, no solamente está situando un espacio literario que ya venía del siglo XIX, ¿cierto?, con el realismo propiamente tal, pero básicamente con el naturalismo, ¿cierto?, que se instala a fines del siglo XIX en nuestro país. De hecho, hay un texto de Pedro Balmaceda, ¿cierto?, un tremendo intelectual del XIX, hijo del presidente Balmaceda, ¿cierto?, que murió muy joven también este chico. Tiene un ensayo muy bonito que se llama La novela social y que habla obviamente acerca del naturalismo que estaba recién en boga en París. Y que de alguna manera él dice, ojo que este tipo de literatura es interesante, es importante. Bueno, obviamente la vamos a revisar después con Juana Lucero, por ejemplo, de Augusto Dalmar, 1902-1903, pero que sigue siendo una mirada bastante vertical, ¿cierto? Es decir, se mira desde los valores burgueses hacia las clases bajas o populares, ¿cierto? Algo parecido a lo que hace después en 1920 la novela El Roto, de Joaquín Edwards Bello. Pero en cambio,
esta generación, ¿cierto? Cuando comienza a aparecer la generación del 38, básicamente con dos hitos fundacionales. Por un lado, ¿cierto?, que sería la antología del verdadero cuento en Chile, una maravillosa antología que hace Miguel Serrano, donde aparece no solamente Teófilo Cid, ¿cierto?, Braulio Arenas, el mismo Carlos Droguet, sino que también aparece Guillermo Matías, ¿cierto?, con su primer cuento, La Escalera. De manera paralela aparece el año 39 Los Hombres Oscuros, perdón, Obscuros, ¿cierto?, palabra antigua todavía, Los Hombres Oscuros, de Nicomedes Guzmán. Una novela importantísima para empezar a separar ya ese criollismo que nos estaba mostrando el campo, que nos estaba mostrando el mundo rural, ojo, no desde una mirada pintoresca. Basta recordar a nuestra querida Marta Brunet, por ejemplo, con Piedra Callada, con Bestia Dañina, que son tremendos relatos, ¿cierto?, que muestran esa injusticia y esa rudeza, ¿cierto?, que vivía el mundo campesino, específicamente la mujer. Entonces, lo que hace obviamente el 38 esta generación es tomar ahora no solamente la realidad de la ciudad o el mundo obrero, el mundo marginal que está en las orillas de este gran Santiago, o de las regiones también como Valparaíso, sino que también asignarle un carácter político. Y eso para la época es innovador. Eso es muy importante. Para algunos, como Serrano, muchas veces la masacre del seguro obrero fue también una antesala para entender un poco que el autor tiene que comprometerse. Para otros, como Gonzalo Drago, Coloane, Sepúlveda Leighton, el mismo Boloya Teitelboim, Andrés Sabela, por ejemplo, o el mismo Fernando Alegría, yo creo que también de alguna manera van de la mano con sus propios ideales, ¿cierto? Esta juventud que se está formando de una manera distinta, muchos son profesores normalistas, o una primera camada de una generación que comienza a ascender poco a poco socialmente, pero con una conciencia de clase y con lecturas también. Basta recordar que en los años 20 ya había toda una revuelta súper importante, ¿cierto?, en la FECH, desde el mundo anarquista, desde el mundo socialista, ¿cierto?, o de la formación del Partido Comunista. O sea, hay un ente social importante que de alguna forma esta generación se va a situar desde una posición, ¿cierto?, una posición de la izquierda. Entonces, Guillermo Matías no solo pertenece a esta generación, sino que participa activamente, tan comprometido con la visión política del escritor, que es uno de los intelectuales que participan en la SECH, organismo que también dirigió y que nos acoge este día. Guillermo Matías, cito, Guillermo Matías era un hombre rubio, blanco, de gruesos lentes, más bien macizo que gordo, que hablaba con lentitud y no encolerizaba, nos cuenta Luis Merino Reyes. Una descripción, una figura que prometía dejar una huella en la literatura nacional. Ya con su cuento La Escala, como les contaba, publicado en la mítica antología del verdadero cuento chileno, El verdadero cuento en Chile, realizada por Miguel Serrano, donde el antologador nos sumerge en el texto con la siguiente frase: vida es acción del hombre sobre el mundo, vida es humanizar. Ahí Guillermo Matías comienza su accionar a través de una literatura que intenta mirar el rol social de la letra como arma. Cito, porque el escritor en estos tiempos es una especie de soldado que acompaña a su pueblo con el arma bajo el brazo, nos afirma Luis Enrique Delano. Guillermo Matías entonces asume su rol en esta generación y no solo nos bombardea con novelas, cuentos y ensayos, sino que también con su participación política en el Partido Socialista de Chile. Sus premios fueron la consecuencia de presentarnos una literatura comprometida con los abandonados y el mundo obrero, pero también desde la sensibilidad estética. El tiempo banal, un día de luz, a la sombra de los días, después de llevar y corría el billete, son sus ejemplos más concretos, como también nos pudo comentar Rodrigo. Hoy no solo estamos presentando la contracorriente, los días de Allende, sino que Matías vuelve a su hogar, la Sociedad de Escritores de Chile, un espacio que lo cobijó y que ayudó a construir. Hoy no solo estamos presentando una novela perdida, extraviada y alejada de este territorio llamado Chile, sino que también es un rescate de una historia de Chile que algunos insisten en olvidar. La contracorriente es más que una novela que presenta sucesos de la unidad popular,
desde la mirada de un periodista argentino, quien trata de mirar con ojos quizás objetivos los sucesos internos, que quizás fueron trizando ciertos sentimientos, pero no así las ideas. De esta forma lo plantea nuestro protagonista, al encontrarse con una protesta de derecha y sus simios armados. Cito: yo estaba dispuesto a devolver los golpes. Valía la pena responder por lo más caro que se puede tener: unos viejos ideales metidos para siempre en los huesos. Esos viejos ideales son los que mueven a Atías a escribir esta novela del exilio, entre 1974 y 1976, para luego publicarla en francés en 1978. Una novela de rescate de la memoria, que la escribió con los recuerdos frescos y las imágenes en colores, que nos invita a sumergirnos en el proceso de la unidad popular desde el periodismo, desde esa posición también crítica, no solo desde el diario El Combate, ¿cierto?, los personajes de Aguirre o Marta, sino que desde la reflexión constante que se debe hacer en todo proceso. Permiso. La unidad popular para el narrador fue una lucha de ideas y conglomerados, que al estar acostumbrados a hacer oposición, se ven ahora asumiendo el poder y sintiendo el rechazo de la oligarquía temerosa de estos sujetos que enfrentan en la moneda. Lo simbólico aquí no es solo la figura de Salvador o de un gobierno de izquierda, sino que de la gente que tuvo un poder pequeño y quizás no lo supo utilizar. Es fácil ser general después de la batalla, pero solo planteo esa lucha de ideales desde lo leído en Atías. La Contracorriente es una novela necesaria que invita a repensar los años de Allende en el poder, pero desde la calle y los bares, desde la noche y el humo de cigarrillos que motivan a pensar. Como una representación del exilio reciente, como la ilusión de volver sin darse cuenta que ese fin, tanto para Atías como para Lopé, estaba cerca. Guillermo Atías muere en Francia en 1979, un año después de publicar su obra. Un libro, como anuncié, perdido para Chile, y que la editorial Mala Madre se atreve a traer a la luz desde el año pasado, a quien voy a estar eternamente agradecido, sobre todo de que me invitara el día de hoy. Sin duda, La Contracorriente será otra semilla más para que la memoria sea fértil y que comencemos en estos años oscuros a buscar esa luz de un escritor y de una historia que intentan invisibilizar en la actualidad, pero que para nosotros sigue siendo importante y un eje central de viejos ideales por los cuales seguiremos dando la batalla. A modo de cierre, me quiero quedar con las palabras de Merino Reyes, que nos afirma, cito: pensamos que el observador común no habría podido adivinar todo el mundo sensible que ocultaba a este hombre de contorno pausado, indiferente. Era preciso, y yo le corrijo, es preciso, leer a Atías para descubrirlo. Algo que sucede por lo demás con todo escritor dueño solo de una ventana para mirar el mundo. Fin de cita. Es por esto que hoy, 8 de mayo, los invito a que volvamos a leer a Guillermo Atías para comenzar a encender la llama que tanto necesitamos en estos oscuros días. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para ir finalizando, le vamos a dar la palabra a un invitado especial. Tenemos a don Pablo Atías, que nos va a dar unas palabras. Un aplauso fuerte para él. Oh, qué difícil tarea luego de escuchar esta brillante exposición. Bueno, yo no voy a aportar nada de muy científico en esto, sino que simplemente dar cuenta de algunos hechos que van a pasar por el programa. En primer lugar, este espacio, en que
mi padre fue presidente y que, muy claro, que yo, niño, corría mientras él hacía cosas y conversaba con muchos otros escritores que venían aquí a compartir. Ya había una cafetería, ya ahí había un juego de ajedrez. Yo desde chico jugué mucho ajedrez y me tocó jugar con Braulio Arena, con Tellier, era un cabrito chico. Entonces, creo que esto se haga en este espacio, como dijiste tú y como tú también lo dijiste, es como caer sobre sus propios pies después de múltiples volteretas de casi 60 años en que se escribió esta novela. Y eso me lleva a hablar un poco de lo que yo vi de la escritura de esta novela, que fue particularmente compleja desde el punto de vista emocional, como ustedes lo decían. En fin, estábamos en el exilio, en condiciones muy difíciles. Pedro, que aparece en ese cuento también, estaba preso en Chile y Guillermo necesitaba dar cuenta de lo que había pasado en Chile, como dice usted, como quizás su visión o como él veía las cosas, era un ejercicio difícil, porque no solo había que dar cuenta de eso, sino que eso había que dar cuenta en el contexto de Francia, que nos había acogido y recibido como la tierra del exilio, digamos, y porque esta novela se iba a publicar en francés. Entonces había que conjugar una precisión histórica con dar cuenta entonces a la humanidad, si se puede decir, de lo que había ocurrido en Chile. Y efectivamente yo ahora que la leo por primera vez en español, en realidad, porque pese a haber tenido el manuscrito, yo la leí en su época en francés, como fue publicada. Y me parece efectivamente que hemos avanzado mucho, es bastante parecido a los temas y las tensiones que se producen. Y como digo, creo que era una situación compleja para escribir eso con la lucidez, en realidad, que ustedes también señalan. Creo que hay que mencionar y agregar a lo que decían, que durante todo ese periodo, desde el 66, 67 en adelante, Guillermo dirigió una revista que se llama Plan, que significaba Política Latinoamericana Nueva, y ese tomateo, o sea, semanalmente salía con análisis político, e invitaba también a escritoras a exponer, era una revista cultural política. Y eso era su labor, entonces estaba hiper comprometido con la realidad contingente y tratar de interpretarla semana a semana. Entonces creo que él guardaba muy claramente todos los episodios que fueron sucediendo, marcando los distintos momentos de la Unidad Popular, que lo vivió intensamente y para lo cual efectivamente escribió esa novela tabloide que se llama Corría el billete, que fue, como dices tú, probablemente se la pidieron que hiciera para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento y se salió un poco de los canales habituales. Y ya se había salido con ese ensayo sobre Guevara, o sea que se llama Después de Guevara, que fue una reunión que hubo en Cuba, Polas se llamaba, en donde le dieron por todos lados, se podría decir, dijeron pastelero a sus pasteles, así como que el escritor debía de escribir y no a la política y no, así.
Sin embargo, si uno la lee, es súper interesante como punto de vista, ¿sí? Que no aparece en otro, yo no lo he visto en otros espacios. Eso, Guillermo tenía una gran capacidad en la memoria, pero increíble. Y creo que a puro pulso escribió entonces esta contracorriente que en francés se llamó Le Sang dans la rue, la sangre en las calles, basado en parte de un poema de Neruda que lo hizo, de España en el corazón. Bueno, esas condiciones en ese momento eran difíciles, les digo, porque estábamos recién en el exilio, porque había esta derrota que yo creo que para la generación de él, que habían hecho como toda la vida, habían llegado a que se concretara un proyecto y se estaba realizando y fracasa estrepitosamente y dolorosamente. Para ellos era mucho más fuerte que para nosotros, que teníamos 20 años y partíamos al exilio, con todos los dolores que eso significaba, pero para ellos era como un fracaso vital, una herida terrible. Nosotros todavía teníamos la esperanza de que esto iba a cambiar y que íbamos a volver y que todo eso estaba como un poco en el final de sus décadas. Eso, y el dolor súper persistente de que estaba Pedro preso acá. Y que las condiciones eran difíciles para escribir porque se vivía en un departamento relativamente pequeño y con mis 3 hermanos pequeños, chicos, que correteaban por todos lados, entonces era difícil concentrarse. Él en Francia escribió también un libro de cuentos que se llama Là où finit la terre, ahí donde termina la tierra, que era con dibujos, con ilustraciones, y lo escribió junto con la que fue su traductora, el francés Claude Bourguignon. Digo eso porque también tú mencionaste que en algún momento, cuando no estaban en las condiciones para escribir esta novela, Le Sang dans la rue, Claude le dijo: mira, yo tengo una casa en Córcega y lo mejor es que te vayas ahí, en la soledad, digamos, de una isla, puedas terminar esta novela. Entre medio le había efectivamente ido a México, porque creo que fue Carlos Fuentes que lo invitó y les proponían no solo de eventualmente publicar la novela, cosa que yo no sé, pero le estaban proponiendo que fuera profe en una universidad. Y él tenía que decidir desarmar todo de nuevo e irse de París a Ciudad de México, en bastante mejores condiciones laborales, pero bueno, creo que toda esa generación eran unos enamorados de París y de qué sé yo, entonces al mismo tiempo estaban cumpliendo un sueño de su vida, de vivir en París. Algo así. Yo creo que algo de eso influyó en que él se quedara en París, además de que creo que él estaba realizando una labor de coordinación de política también de la resistencia, ¿ya? En general. Eso, se quedó entonces y Claude le prestó esta casa y a Guillermo le encargaba hacer cosas materiales, era un intelectual neto. Y entre esas cosas que le encargaba era manejar. Y entonces me pidió a mí que lo llevara a Córcega en su autito chiquitito que tenía y partimos. Y eso, hoy día que hablamos esto, creo que fue un regalo de la vida, hacer ese lindo viaje, atravesando todo París, todo Francia en realidad, con mi papá. Conversando, porque era un conversador espectacular. Llegamos a Marsella o a Toulon, atravesamos en ferry, porque él necesitaba estar allá, pero con un auto, porque
era la casa quedaba como en un balneario, que no era época de vacaciones, entonces iba a estar súper solo. Y necesitaba un auto para ir a comprar. Entonces llegamos una mañana maravillosa a Ajaccio, que es la capital de Córcega, una isla hermosísima. Y de ahí nos internamos por las playas Córcega hasta llegar a Sacón, que se llama ese lugar. Fue muy bonito. Córcega, los franceses le llaman Corse, Île de Beauté, isla de la belleza. Y es cierto, porque es muy bella. De todas las islas del Mediterráneo que tuve la suerte de conocer, esta es realmente la más bonita. Y tiene algo de Chile también, porque uno está en la playa, pero tiene montañas. Y en muchas ocasiones ve esas montañas nevadas desde la playa, ¿verdad? Y tiene otra característica que es un olor persistente de hierbas y cosas así. Y que hay mucha naturaleza y chanchitos que cruzan y espectacular. Bueno, ahí quedó entonces Guillermo y yo volví a París porque estaba yo era estudiante en esa época y tenía que ir a, no sé, a la prueba y todas esas cosas. Y quedó solo escribiendo. Y era bien particular porque él escribía a mis hermanos chicos y a todos, en realidad nos mandaba una postal contando que había descubierto la cebolla, como primera vez en su vida que tenía que hacerse de comer. Así eran los caballeros de esa época, ¿no? Hoy día uno cocina todos los días, pero él como que nunca había partido una cebolla desde su origen, podría ser. Y entonces mandaba estas postales llenas de descubrimientos prácticos, eran muy simpáticos. Hasta que concluyó la novela, ¿no? Por eso que esa novela fue escrita en París, después un poco en México y después ¿cómo se llama? En Córcega. Volvió a París, yo no recuerdo haberlo ido a buscar, no sé cómo volvió, mágicamente, iluminado porque ya había terminado o algo así, volvió y le había manejado, no me acuerdo. Y bueno, y se publicó la novela, y ahí vuelve un poco al manuscrito o este tipiado que había, que era lo que se conservó, que yo creo que cuando se hizo la traducción fueron corrigiendo o agregando cosas o adaptando otras, por lo tanto fue siempre muy difícil cotejar esas partes manuscritas nosotros intentamos con el original en francés, y había pequeñas cosas que no coincidían. Y varios de la familia estuvimos trabajando en eso, pero finalmente quien más trabajó fue Pedro, que de París con las dos novelas trabajó bastante y ahí se puso en contacto contigo y eso. A ver, creo que hay, de lo que escuché de ustedes y también de lo que siento, se hace justicia un poco, porque es bastante impresentable en una novela. Uno opine lo que quiera, digamos, hasta puede no ser buena, no tengo idea, no esté publicada en español hasta el día de hoy. Porque igual tiene relevancia, importancia y todas esas cosas. Y fue tan difícil. Yo hice algunos intentos en una editorial, otros sí, que no es el momento, que la Unidad Popular ya pasó, diversas cosas. Y siempre nos quedamos un poco en eso. Entonces, creo que se hace justicia que aparezca, que se presente en este lugar y sobre todo quiero felicitar y agradecer a ti.
damos por finalizada esta presentación. Muchas gracias y de verdad los invitamos a conocer un poco más de la obra de Guillermo Atías, porque es un autor que parece súper actual. Y bueno, tenemos un vinito de honor para que pasen a picotear ahí. Y también tenemos el libro a la venta. Así que muchas gracias y un aplauso para la comunidad.